sacrificios humanos, misterios médicos, desapariciones sin resolver, la magia de la naturaleza, secretos y misterios. Toda gran ciudad tiene sus lugares secretos y sus misterios, y no todos se remontan a un pasado lejano. Como verán en este episodio, lo que hace especiales a estas leyendas urbanas no es tanto el periodo histórico al que se asocian, sino cómo los habitantes actuales los perciben y presentan a quienes visitan su ciudad. Porque son las historias que los lugareños mantienen vivas y transmiten de generación en generación, sin pretender de alguna manera explicarlas ni comprenderlas, las que conservan su magia y contribuyen al genius loci de la ciudad, el espíritu del lugar. Misterios de las grandes ciudades. Número 10. La Morsa de San Pancracio. La estación de San Pancracio, el que fuera el cementerio más importante de Londres, ha sido durante 153 años una concurrida estación de tren. Pero bajo todo el hierro y el hormigón se esconden hasta hoy muchos secretos. Por supuesto, de una de las ciudades más antiguas de Europa, no esperamos menos que un sinfín de misterios que no dejarán de fascinarnos. Uno de los más extraños es la historia de una criatura marina de 2 toneladas de peso, 4 metros de largo y colmillos, encontrada enterrada en una obra de construcción. Este mamífero marino, que habita en el Océano Pacífico, fue nombrado como la Morsa de San Pancracio. Sus restos se encontraron en un ataúd junto con 8 esqueletos humanos. Hasta ahora, los esfuerzos de historiadores y arqueólogos que estudian cómo una criatura tan exótica pudo llegar a una fosa enorme en medio de una gran capital europea han sido infructuosos. ¿Fue utilizada en investigaciones médicas? Si es así, ¿por qué no hay registros históricos que lo documenten? ¿O se mantuvo como mascota exótica para divertir a la excéntrica aristocracia? ¿Y por qué hay referencias a morsas en 2 famosas canciones de los Beatles? Aunque son muchas las preguntas y teorías que rodean a este misterio del siglo XIX, la verdad sobre la Morsa de San Pancracio aún es totalmente desconocida. Número 9. El edificio 2 veces robado. En ocasiones, el esfuerzo de la humanidad por preservar objetos de valor histórico puede ser admirable, especialmente cuando el objeto de valor en cuestión es un edificio entero. Pero estos impresionantes esfuerzos tienen un gran y poderoso adversario humano: la codicia. Incluso las grandes construcciones no se salvan de oportunistas que quieran una ganancia fácil. Tomemos el ejemplo de los almacenes Lang, el edificio que fue robado no una, sino 2 veces. En 1849, James Bogardus, arquitecto y pionero de los edificios de hierro fundido, construyó una tienda para Edward H. Lang en el Bajo Manhattan. Uno de los primeros ejemplos de construcción de muros cortina, el edificio se terminó en solo 2 meses. Una hazaña asombrosa para la época. Los almacenes Lang, también conocidos como el edificio Bogardus, se consideraron tal joya arquitectónica que cuando la zona fue despejada para la renovación urbana en 1971, la construcción se desmontó cuidadosamente y se mantuvo preparada para ubicarla cerca de su emplazamiento original. 3 años más tarde, Beverly Moss Pat, presidenta de la Comisión de Preservación de Monumentos, se presentó en la sala de prensa del ayuntamiento anunciando: «Alguien ha robado uno de mis edificios». 3 hombres fueron encontrados cargando paneles de hierro fundido de los almacenes en un camión. Cuando los funcionarios municipales, horrorizados, se enteraron, 2/3 de la fachada ya se habían vendido como chatarra, a $90 el camión. Los paneles restantes enseguida se colocaron bajo llave. Una réplica del edificio, realizada de componentes originales y refundidos, se proyectó para el South Street Seaport. Increíblemente, cuando los arquitectos fueron a medir los paneles a un almacén secreto en 1977, las piezas restantes habían desaparecido. Sería muy fácil culpar del robo a unos vagabundos que buscaban ganar dinero rápido, pero la respuesta más evidente
no necesariamente es la correcta. Quizás un competidor comercial quería que el edificio Bogardus desapareciera. Quizás unos trabajadores mal pagados y explotados buscaban una pequeña venganza. Dado que la ubicación de los paneles restantes debía ser secreta, ¿podría haber sido obra de un funcionario municipal? Sea cual sea la verdad, el hecho es que la réplica de los almacenes Lime se construyó en 1983 en las calles Front y Fulton, sin siquiera un solo clavo del edificio original. Sorprendentemente, el edificio sigue intacto. Número 8. Las placas Toynbee. La línea que separa la brillantez de la locura puede ser muy fina. Más aún cuando lo que algunos aclaman como genialidad, otros lo descartan como un disparate. Pero debemos ignorar y ridiculizar las ideas simplemente porque no las entendemos. Incrustados en el asfalto de las calles de muchas grandes ciudades norteamericanas, se encuentran enigmáticos mensajes que llegaron a conocerse como las placas Toynbee. La mayoría de estas placas contienen alguna variación de la frase Idea Toynbee en la película 2001, resucitan los muertos en el planeta Júpiter. La primera de estas placas crípticas, probablemente hechas de linóleo y sellador de grietas de asfalto, apareció en los años 80, y desde entonces han surgido otras nuevas. Y eso es todo lo que sabemos a ciencia cierta. Todo lo demás sobre las placas Toynbee son especulaciones y conjeturas. ¿De dónde vienen? ¿Qué significan? ¿Quién las creó? ¿Cuál es su finalidad? Son tantas las preguntas, pero no hay respuestas. En cuanto a las referencias de la frase más común, podemos ofrecer algunas sugerencias. Toynbee podría referirse al historiador británico Arnold J. Toynbee, que escribió sobre la posibilidad científica de vida después de la muerte. Algunas de las placas mencionan a Kubrick, el director responsable de 2001 Odisea del Espacio, una película sobre un hombre que renace en una misión a Júpiter. Para complicar aún más las cosas, algunas de las placas más extensas se acercan al terreno de las teorías conspirativas y a lo que la mayoría de la gente llamaría locuras. Esto incluye un llamamiento al asesinato de periodistas, diatribas contra los judíos, los medios o el FBI, y una historia sobre ser objetivo de la mafia y huir del país. Dado el estilo similar de las placas, muchos creen que son obra de la misma persona. Pero ¿quién es esta persona que lleva décadas decorando las calles estadounidenses con mensajes crípticos? ¿Es solo un lunático? ¿O alguien con un extraño sentido del humor? ¿O hay algún significado oculto en las placas que aún no hemos descubierto? De lo que sí podemos estar seguros, quien quiera que sea, es que comenzó un proyecto de arte callejero, que ahora es uno de los mayores misterios urbanos de Estados Unidos. Número 7. El otro metro de Moscú. Hay algo fascinante en el subsuelo de las áreas metropolitanas. Esto es especialmente cierto en las ciudades más antiguas, donde siglos de desarrollo han dejado capas y capas de historia y misterios, enterrados bajo los pies de los ciudadanos desprevenidos de hoy en día. En el caso del metro de Moscú, el día de su inauguración en 1935, esta impresionante obra arquitectónica fue celebrada como una victoria del socialismo, mientras se regodeaban en el triunfo público. Joseph Stalin y la élite comunista tenían otra idea secreta bajo la manga: un segundo sistema subterráneo secreto, paralelo al metro oficial. Conocido informalmente como Metro 2, este proyecto subterráneo secreto se construyó supuestamente para que los dirigentes del Partido Comunista y sus familias lo usaran en caso de guerra. Se dice que el metro tiene 4 líneas que conectan el Kremlin con la sede del Servicio Federal de Seguridad, el aeropuerto gubernamental y otros lugares de importancia nacional. Sin embargo, no hay registros oficiales y de libre acceso sobre una línea de metro en la sombra. Cuando se les pregunta, las autoridades guardan silencio sobre el asunto, sin confirmar ni negar su existencia. Solo en los últimos años, los antiguos trabajadores del gobierno han ofrecido ocasionalmente bocados de información sobre el Metro 2, admitiendo que quizás hay un búnker o algún túnel, pero dicen que la mayoría está en ruinas y fuera de uso. Pero, ¿podemos creer lo que dicen?
o están tratando de proteger un secreto gubernamental, incluso después de que parte de él se haya filtrado? ¿Y hasta dónde llegan realmente los túneles del Metro 2? ¿Es posible que todavía sean utilizados por el Kremlin? Las respuestas a estas preguntas siguen enterradas en las profundidades. Número 6. Susurros venecianos. Venecia, una de las ciudades italianas más famosas y visitadas, está repleta de edificios notables, muchos de ellos iglesias. Uno de ellos es la majestuosa Basílica de Santa María de la Salud, en la desembocadura del Gran Canal. Su historia está ligada a una devastadora epidemia de peste que afectó a la ciudad en 1630 y que, por cierto, trajo consigo uno de los secretos más sorprendentes de Venecia. La peste mató a 80.000 venecianos, casi un tercio de la población de la ciudad. Las oraciones, los rituales cristianos y las peregrinaciones a los santuarios no sirvieron de alivio, y la gente seguía muriendo por miles. El 22 de octubre de 1630, el Senado veneciano decidió construir un nuevo templo dedicado a la Virgen María, protectora de la República de Venecia. El arquitecto Baldassar Longhena sugirió que la iglesia se construyera en la península entre el Gran Canal y Sátere. Cuando se comenzó la construcción al año siguiente, parte de la propiedad perteneciente a la iglesia de la Santísima Trinidad fue cedida para albergar el nuevo edificio monumental, incluido el cementerio. Las leyendas dicen que esta es la razón por la que cada año el 21 de noviembre, cerca de la medianoche, cuando los venecianos celebran la fiesta de Nuestra Señora de la Salud, se oyen misteriosos susurros que parecen venir desde lo más profundo del subsuelo. Los que los han oído coinciden en que les recuerdan un flujo interminable de oraciones. Los venecianos afirman que son las voces de los muertos, cuyo lugar de descanso había sido perturbado. De hecho, la construcción de la nueva basílica estuvo plagada de fenómenos inexplicables, y para evitar que los trabajadores renunciaran, hubo que llamar a un sacerdote para que hiciera una oración de reconciliación. Pero quizás hay otra razón detrás de todas las anomalías energéticas. Longhena, el arquitecto, era de origen judío y conocía muy bien los secretos de la cábala. Hizo construir la basílica sobre cimientos octogonales, detalle que olvidó comunicar a sus clientes. De hecho, todo el interior de la iglesia está estructurado en torno a dos números y sus múltiplos, el 8 y el 11. Para los cristianos, el número 8 representa el renacimiento. El significado del 11 es más ambiguo. Por un lado, representa la transgresión de los 10 mandamientos. Por otro, representa a Dios y sus 10 emanaciones conocidas como las Sefirot. Todas las medidas de la basílica hacen referencia a estos dos números. Y es esta intersección de cristianismo y judaísmo la que confiere al lugar una extraña energía. Quizás la imponente iglesia de Longhena fue un intento de plasmar en forma material los recuerdos de una época dorada antes de que la peste devastara la ciudad. Número 5. La brecha temporal de París. Existen muchos misterios sin resolver asociados a la capital francesa. Uno de ellos, que data de principios del siglo XX, es realmente extraño y continúa siendo debatido por los científicos. La noche del 29 de diciembre de 1902, a la 1:05 de la madrugada, ocurrió algo extraordinario. El evento en sí mismo no fue dramático y al principio apenas perceptible. Exactamente en el mismo momento, todos los relojes de péndulo de París se detuvieron. Al mismo tiempo, muchos parisinos se despertaron mareados y con náuseas. Naturalmente, muchos trataron de atribuir este extraño suceso al movimiento repentino de la corteza terrestre, es decir, un terremoto local. Sin embargo, la tecnología disponible en ese momento no mostraba actividad sísmica inusual.
No obstante, los científicos concuerdan con que el fenómeno debió tener un origen geofísico, ya que solo se detuvieron los relojes de péndulo, pero no los de resortes. Ni siquiera el péndulo de Foucault en el Panteón de París pudo evitarlo. La razón por la que este famoso dispositivo que demuestra la rotación de la Tierra se vio afectado permanece como uno de los misterios de la física. Desde su introducción en 1851, el péndulo solo se detuvo una vez, en aquella noche de diciembre de 1902. Este péndulo en particular no oscila con la ayuda del peso. Como los de los relojes, su movimiento es causado por la rotación de la Tierra bajo el péndulo. Por tanto, el único momento en que el péndulo de Foucault puede dejar de oscilar es cuando la Tierra deje de girar. Un fenómeno que podría explicar por qué los péndulos parisinos se detuvieron es la gravedad o la falta de ella. Pero si eso hubiera ocurrido, los parisinos se habrían encontrado en gravedad cero, algo que sin duda causaría revuelo y quedaría bien documentado. Una teoría más plausible se basa en las náuseas que sufrieron muchos parisinos aquella noche. Afirma que se produjo una oscilación, en sentido contrario al movimiento de los péndulos. Sin embargo, no hay pruebas científicas que apoyen esta teoría, así que nos quedamos con un misterio inexplicable y una oportunidad para muchas teorías fantasiosas, incluyendo un experimento realizado por extraterrestres o nuestro planeta colisionando con una estrella de neutrones miniatura. Entonces, ¿por qué los relojes se detuvieron solo en París y en ningún otro lugar? Incluso con todas las teorías e hipótesis, este misterio sigue muy lejos de ser resuelto. Número 4. Praga, la puerta a la otra dimensión. No cabe duda de que Praga, con su riqueza y sus hermosos edificios, es uno de los destinos turísticos más atractivos de Europa. Pero ¿cuántos de los turistas que acuden aquí adivinarían que la asombrosa arquitectura de la ciudad esconde un increíble secreto? Una puerta a otra dimensión. En sus primeras versiones, la historia de una puerta misteriosa se relaciona con una leyenda menos conocida sobre la fundación de la ciudad. Se dice que en el siglo VII, 7 monjes viajaron desde la lejana ciudad india de Allahabad, que originalmente se llamaba Prayag. Por supuesto, las similitudes entre los nombres de Praga y Prayag son evidentes. Los 7 monjes fueron enviados por la hermandad secreta de Saad Bai. La misión: encontrar un umbral mágico, un lugar para cruzar a otro mundo. Hay muchas leyendas sobre Praga, pero si se estudian los planos de la ciudad y su historia, se pueden encontrar pruebas reales de que muchos lugares sagrados se encontraban en lugares cuidadosamente elegidos, que están llenos de simbología oculta. Por ejemplo, 7 de los templos más importantes de Praga están construidos sobre vértices de 4 triángulos que representan los elementos agua, tierra, viento y fuego. Muchos creen que estos ejemplos de geometría sagrada en realidad son un legado secular de la misteriosa orden india. El nombre de la capital de la República Checa, Praga, está ligado etimológicamente a la palabra checa Prah, que significa umbral. ¿Podría ser que Praga realmente es o alberga un umbral mágico a otra dimensión? Gustav Mering, conocido por ser el autor de la novela El Golem, fue también un ocultista dedicado y miembro de la logia masónica. En sus obras hay pistas dispersas sobre la casa de la última linterna, que se encontraba en el Callejón del Oro, en los terrenos del castillo de Praga. Según Mering, era la casa de un poderoso alquimista, que sabía muy bien que ese era el lugar que los 7 monjes debían encontrar. Un lugar que se revela en muy pocas ocasiones, y solo para algunos. Número 3. Los fantasmas de Florencia. Con raíces en la época romana y una historia llena de asesinatos, traiciones y ejecuciones, una ciudad como Florencia naturalmente estará un poco embrujada. Y de hecho, si se creen los rumores, la capital de la región italiana de Toscana parece no tener escasez de fantasmas. Un edificio en particular dicen que está plagado de espíritus: el Palazzo Vecchio. Los lugareños afirman que cuando el magnífico ayuntamiento de Florencia cierra por el día,
y el parloteo de los turistas se desvanece. El silencio en el edificio supuestamente vacío se rompe con pasos y chirridos de las tablas del suelo, aunque no se vea a nadie. Un famoso avistamiento de fantasmas ocurrió en 2001. Una joven pareja que celebraba su aniversario se tomó una foto delante del Palazzo Vecchio durante un paseo romántico. Para su horror y sorpresa, al ver la foto se encontraron con algo sin duda poco romántico. Un rostro inquietante, translúcido y de aspecto enfadado, que miraba desde la ventana del palacio. Quizás no era más que un truco de luz o una ilusión óptica. Una idea reconfortante, pero cuando la pareja envió la foto a los expertos, estos la declararon auténtica. Pero, ¿a quién pertenecía este enojado rostro que los veía en la fotografía? Los lugareños pronto reconocieron a alguien considerado como una celebridad en el mundo de los espíritus, el capitán de navío Baldaccio d'Angari. Nicolás Maquiavelo escribió que no había nadie en Italia que le superara en vigor, ni de cuerpo ni de mente. Pero los de la época le llamaban codicioso y belicista. En 1441, Baldaccio fue acusado injustamente de traición y asesinado en el Palazzo Vecchio. Fue apuñalado, arrojado por la ventana y decapitado en la plaza. ¿Puede alguien culpar al fantasma de este hombre por volver con rencor? Número 2. El gran incendio de Chicago. Dicen que el fuego es un buen sirviente pero un mal amo. Una sola llama puede convertirse en un infierno ardiente y desatar su aterrador poder destructivo, generalmente con resultados catastróficos. Desde que el hombre ha sabido crear y controlar el fuego, también ha sabido abusar de él. Y como es sabido, muchas de las peores tragedias por fuego se iniciaron deliberadamente. Para una ilustración vívida, viajemos a Chicago en el año 1871. La ciudad crece rápidamente, repleta de casas nuevas de mala calidad, para dar cabida a la floreciente población. Aún así, muchas de las casas de madera están abarrotadas, no solo de personas, sino también de ganado y animales de granja. La noche del 8 de octubre de 1871, como cualquier otro día, la señora O'Leary entra en el granero para ordeñar su vaca, llevando consigo su linterna. Un joven llamado Daniel Pata de Palo Sullivan merodea con sus amigos y una caja de cerillas en el bolsillo, planeando jugar al pase inglés en el granero en cuanto la señora O'Leary se vaya. Una hora después, un incendio envuelve el granero y se extiende rápidamente hacia el centro de Chicago. Las llamas arrasan con todo lo que encuentran y no parece haber forma de detenerlas. En la conmoción, el departamento de bomberos, insuficientemente equipado, es enviado al lado opuesto de la ciudad. Pronto el panorama de Chicago es poco menos que apocalíptico. Por la mañana, la lluvia acaba por extinguir el fuego. $300 personas pierden la vida y 100,000 quedan sin hogar. Sus casas se reducen a cenizas. Todavía sintiendo el calor, los rumores comienzan a extenderse tan rápidamente como el fuego. Quizás no haya sido más que un terrible accidente. Por otra parte, había muchos quienes podían beneficiarse de la quema de un edificio industrial o dos. Después de todo, ¿para qué están las empresas aseguradoras? Número 1. La ciudad subterránea de Pekín. Pekín, 1969. En apariencia, la vida es buena y la ciudad es próspera. Sin embargo, en este lugar, la Guerra Fría proyecta su oscura sombra. El aliado más poderoso de China, la Unión Soviética, podría haberse convertido en su enemigo. Y la amenaza de un conflicto armado está presente. Las personas están temerosas y paranoicas. Fue entonces cuando los dirigentes chinos empezaron a buscar alternativas para proteger la enorme y creciente población. La respuesta, un refugio para millones de personas.
Casi inmediatamente se dio inicio a un proyecto totalmente ambicioso para construir un espacio secreto y seguro bajo la superficie de la ciudad. Durante un periodo de 10 años, un complejo sistema de túneles subterráneos, literalmente una ciudad dentro de otra ciudad, se construyó para albergar a unas 6 millones de personas en caso de ataque nuclear. Todo ello con instalaciones que no esperarías encontrar a 18 metros bajo el suelo, incluyendo tiendas, restaurantes, clínicas, escuelas, teatros, salas de lectura, fábricas, una granja de cultivo de hongos y mucho más. En total, el complejo terminado creó puestos de trabajo para unas 300,000 personas. Conocida a menudo como la Gran Muralla Subterránea, por su monumentalidad y su finalidad defensiva, hoy en día solo se puede acceder a algunas partes del complejo, que suelen ser buscadas por los turistas. Los túneles conectan los principales distritos de Pekín. También se dice que nadie sabe a ciencia cierta dónde están las salidas o a dónde conducen. ¿Hay zonas de la ciudad subterránea aún por descubrir? ¿Se utilizaron los restos de edificios antiguos para la construcción simplemente para ahorrar dinero o por alguna razón supersticiosa y espiritual? ¿Y qué hay de la llamada tribu de ratas que habita en este oscuro y subterráneo laberinto? ¿Son solo trabajadores de bajos ingresos que sobreviven como pueden en una ciudad costosa y superpoblada? ¿O han evolucionado hasta convertirse en una especie de sociedad con sus propias reglas y valores?